Ya. Para poder ir avanzando en lo que es la preparación y evaluación de los proyectos, vamos a empezar a trabajar algunos conceptos relacionados en este caso con el flujo de caja. ¿Qué son los flujos de caja o flujos de fondos? Ya son los flujos de entrada y salida, en este caso de caja o efectivo, ya por un periodo determinado. ¿Ya? Es decir, por una parte tenemos los ingresos, que son, vendrían siendo las entradas de dinero de nuestro negocio o del proyecto, y las salidas, que vendrían siendo todos los egresos o costos asociados que teníamos involucrados ya en dicho proyecto. Por tanto, el flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado. Ya este periodo determinado ya va a depender del tipo de proyecto y en este caso del evaluador. ¿Ya? En cuánto tiempo más o menos, de acuerdo a un estudio, establece que es la proyección del negocio. ¿Ya? ¿Para qué pueden ser utilizados los flujos de caja? Para ver problemas de liquidez, permiten en este caso anticipar los saltos en dinero. ¿No? Podemos generar una proyección para poder determinar más o menos cuántos van a ser los ingresos pertinentes al proyecto que estamos analizando. Entonces, de cierta manera nos permite anticipar un poco cómo va a ser el panorama, cómo va a ser en este caso la proyección del negocio. Para analizar viabilidad de proyectos de inversión. Frente a distintos proyectos de inversión, podemos ver cuál o qué proyecto es más rentable que otro. Entonces, de cierta manera, nos ayuda a tomar una decisión en cuanto a la viabilidad. Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio. ¿Ya? Dependiendo en este caso qué tan positivo es el valor actual neto del flujo de caja, vamos a poder en este caso analizar la rentabilidad del negocio. ¿Ya? Cuánto nos va a dejar en este caso el negocio en un periodo determinado de tiempo. ¿Qué tenemos que contemplar en el flujo de caja para poder trabajarlo? Lo primero que tenemos que contemplar es el capital de trabajo. Ahí dice que el capital de trabajo, como concepto teórico, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de su actividad en el corto plazo. ¿Ya? Es decir, que el capital de trabajo va a ser una especie de ahorro que nosotros tenemos que considerar en nuestro proyecto para evitar, por ejemplo, generalmente los proyectos de inversión el primer año es el más crítico. ¿Por qué? Porque el primer año recién la empresa o el equipo, la máquina que nosotros instalemos para mejorar la producción, ya está recién, ¿cómo se dice?, implementándose, eh, o recién en este caso está generando ingresos. Por tanto, siempre se considera en este caso que el primer año al menos el ingreso promedio de un proyecto no va a estar al 100% de su capacidad. Ya va a estar cercano al 60%, debido a que si una empresa nueva, el primer año en este caso se está dando a conocer. ¿Ya? El primer año en este caso está haciendo todas las gestiones para, en este caso, trabajar los productos o bien entregar el servicio. ¿Ya? Por tanto, el primer año siempre va a ser con un ingreso menor a los años posteriores. Y debido a eso,
puede ser que en algunos meses, en este caso, no dé rentable. Si la empresa no da rentable, tengo que asegurar en este caso un capital de trabajo, y ahí viene el concepto de capital de trabajo, para poder en este caso, de cierta manera, generar el movimiento de la empresa sin afectar en este caso eh, el normal funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que el capital de trabajo va a ser el ahorro que yo voy a necesitar para pagar los servicios básicos relacionados en este caso al normal funcionamiento de la empresa. ¿Ya? ¿Cuáles vendrían siendo los servicios básicos? Capital necesario, por ejemplo, para si se está pagando un arriendo, para pagar el arriendo, para pagar los primeros meses a lo mejor del crédito que se pidió prestado, para pagar a lo mejor a los trabajadores, para pagar los costos de energía, etcétera. Entonces tengo que siempre disponer de ese capital de trabajo por cualquier motivo. Imagínense una empresa que no dispone de un capital de trabajo y los primeros meses, en este caso, les va mal. Ya está recién instalándose, a lo mejor el primer mes todavía estaba haciendo un movimiento, ordenando en este caso el negocio, y todavía ni siquiera estaba vendiendo. ¿Ya? O no estaba prestando ningún servicio porque estaba en remodelación del taller. ¿Qué le va a pasar a esa empresa? ¿Va a poder pagarle a los trabajadores? ¿Va a poder pagar todos los gastos? Si el segundo mes, por No, ejemplo, no les va muy bien, no va a poder hacerlo. no va a poder hacerlo, ¿cierto? Y si no le pago a los trabajadores, voy a tener que cerrar. Entonces voy a hacer quebrar mi negocio antes de que empiece. Por eso que el capital de trabajo es muy importante calcularlo. Profe, ¿Sí? el capital de trabajo igual está asociado a los costos fijos que tenga cada empresa. Sí, de cierta manera, pero solamente del primer año. Ya se analizan solamente en base al primer año. Ya, profe. Hay una forma de calcularlo, ¿ya? Hay una fórmula que, bueno, hay un procedimiento en realidad que se hace mediante el superávit o déficit acumulado, que en el fondo lo que hace es generar un ingreso promedio estimado, en este caso bajo, estamos hablando del 60, 50%, ¿ya? Con el peor de las proyecciones, por ejemplo. Y analizar todos los costos asociados que tenemos en el negocio. Y eso nos va a dar un valor negativo, ¿ya? Entre el ingreso que tengo y todos los costos asociados durante el primer año me va a dar un ingreso negativo. Digo, claro. Eh, y eso me va a generar en este caso ese valor negativo, me va a ser mi capital de trabajo. Por ejemplo, si el valor negativo me dio que en el primer año son menos 25 millones, significa que por lo menos el capital de trabajo tiene que ser de 25 más. ¿Ya? Ahora, el capital de trabajo no es un dinero que se pierde. El capital de trabajo dentro de un flujo de caja yo lo tengo que recuperar. ¿Ya? Generalmente se recupera en el último año de proyección, pero es un dinero que yo tengo que recuperar en algún momento. Lo tengo que incorporar al flujo de caja como recuperación de capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo es de vital importancia para cualquier empresa y por tanto se tiene que considerar siempre. Activos. Los activos son todos los recursos o bienes económicos con lo cual una empresa requiere para funcionar, en este caso, de forma adecuada, poder prestar el servicio o generar el proceso de operación. Por tanto, los activos, por ejemplo, van a ser todos los equipos, las máquinas, vehículos que se requieran en la empresa para poder generar el funcionamiento de esto. ¿Ya? Ahora, dentro de los activos vamos a tener activos fijos
¿ya? Activos nominales. Los activos físicos van a ser todas las existencias, por ejemplo, la inversión en instalación, en maquinaria, en equipo, ¿ya? En herramientas, todo van a ser activos, ¿no? Si necesito un televisor para la oficina, si necesito una mesa, silla, impresoras, ¿ya? Herramientas, ¿ya? Eh, maquinarias, todo eso va a ser activo, activo fijo. El activo nominal son los intangibles, ¿ya? Por ejemplo, si se necesita para generar el funcionamiento de la empresa, pagar en este caso a un arquitecto para que me haga los planos, ya algún permiso o normativa que se tenga que pagar, las patentes de los negocios, por ejemplo, si se va a hacer un diseño de remodelación, eh, todo, todo lo que es en el fondo documentos, ¿ya? Diseños, son activos nominales, ¿ya? Lo que se hace, por ejemplo, en investigación y desarrollo, que no tiene, por ejemplo, un ingreso, pero sí aporta en este caso en el producto, en el servicio prestado. Por tanto, de cierta manera, se recupera. Todo eso van a ser activos nominales. Así que por lo menos es fácil diferenciar los activos nominales de los activos fijos, ¿ya? Lo que yo veo versus en este caso los estudios, normas, patentes, ¿ya? Documentación, etcétera. Por ejemplo, cuando una empresa inicia su negocio, hoy en día hay varias formas, por ejemplo, de generar un negocio. Hay, hay formas en este caso que nos permiten generar una empresa eh, de forma, en este caso, completamente a través de Internet. Bueno, el tiempo que se requiere en este caso para que la persona cree ese negocio a través de Internet, por ejemplo, es un tiempo que se tiene que considerar como activo nominal, ¿ya? Porque es parte del tiempo que está utilizando esa persona para realizar el negocio, ¿ya? Va a tener que comprar una firma digital. Ese vendría siendo un activo nominal, porque tengo que comprarla. Voy a tener que en este caso hacer la documentación por el servicio de impuesto interno, ¿ya? Cargar documentación para poder habilitar la factura y la boleta. Y eso va a ser un activo nominal, ¿ya? El programa que se necesita para generar la facturación, que también se compra, un activo nominal, ¿ya? Entonces todo eso va a ser activo nominal. Y ahora nos vamos a los tipos de costos. La clasificación de los costos los clasifica en dos grandes categorías, los costos fijos y los costos variables, pero existen otros costos más que se derivan de esto, ¿ya? Los costos fijos van a ser todos los costos asociados, en este caso, a la empresa o al servicio, lo cual se tiene que sí o sí pagar, por ejemplo, y tener en cuenta para el normal funcionamiento de esto. Por ejemplo, el alquiler de la fábrica o el arriendo, ¿ya? El sueldo, por ejemplo, del contador, si es que se va a tener un contador que haga todos los meses, en una empresa venda o no venda, se tiene que hacer los movimientos mensuales del negocio, se tiene que hacer la declaración mensual. Por tanto, tiene que haber una persona que haga la declaración mensual, ¿ya? Y si esa persona es un contador, va a ser considerado como costo fijo, ¿ya? Los sueldos de los trabajadores, ¿ya?
van a ser costos fijos, porque sin ellos el funcionamiento, la empresa no puede funcionar. Entonces, los costos fijos son todos los costos asociados, en este caso, al normal funcionamiento de la empresa. ¿Ya? Gastos de energía, arriendo, pago del personal. ¿Ya? Y los costos variables ya son los costos asociados a la producción o al servicio prestado. Por tanto, si por ejemplo varían los niveles de producción, va a variar el costo variable. Si por ejemplo se trata de la venta de un negocio, el costo variable va a estar asociado en este caso a la venta de los productos. Por tanto, los costos variables eh, son costos, por ejemplo, por ejemplo, pueden ser comisiones de los vendedores. Los ejecutivos de venta, por ejemplo, tienen un sueldo que es un costo fijo, pero tienen comisiones por venta, ya que van a depender de cuántos son los niveles de, en este caso, de venta de cada uno de ellos. Por tanto, si por ejemplo, no sé, llega a por ejemplo, el sueldo base parte que venda en este caso la persona 100 unidades mensuales de un producto. Pero si vende 150, recibe una comisión por venta. Si llega a los 200, recibe otra comisión por venta. Todo eso son costos variables, ¿ya? Por tanto, eh, obviamente van a variar de acuerdo a los niveles de venta o los niveles de producción. O, por ejemplo, servicios que se tenga que contratar solamente algunos meses, que no sea algo frecuente. Por ejemplo, un costo variable puede ser el mantenimiento. Si el mantenimiento se hace cada ciertos kilómetros, por ejemplo, del vehículo, que lo tengo que llevar a mantención porque es un vehículo de la empresa, va a ser un costo variable para la empresa. Ahora, si por ejemplo se tiene un mecánico fijo en la empresa que va a hacer los mantenimientos, como es fijo de la empresa, ya se considera un costo fijo. ¿Ya? Por ejemplo, hay empresas que, sobre todo las de transporte, en este caso forestal, que poseen mecánicos que son fijos de la empresa, ¿ya? Pero también como trabajan en este caso con marcas de camiones, eh, contratan planes de mantención. Por tanto, cuando el camión llega a un cierto kilometraje, ya se le realiza su mantención en el taller del concesionario, ¿ya? Por tanto, eso pasa a ser un costo variable. Pero los mecánicos que tienen en el taller día a día es un costo fijo. Ahora, puede pasar que para algunas empresas ya un costo variable puede ser un costo fijo, dependiendo en este caso el rubro de la empresa y el funcionamiento de la empresa. Hay una empresa que a lo mejor ese va a ser un costo fijo y la otra va a ser costo variable, pero va a depender del análisis en este caso de los costos asociados. ¿Ya? Los costos mixtos se componen de una parte fija y una parte variable, ¿ya? Y dentro de esos costos mixtos existen en este caso los costos semivariables y los costos escalonados, ¿ya? Los costos semivariables, por ejemplo, van a ser los servicios telefónicos, que constan de dos elementos. Por ejemplo, un cargo fijo y una parte variable que es, en este caso, por ejemplo, los minutos adicionales o los gigas adicionales que ustedes contratan, por ejemplo, con el plan de internet. Es fácil identificar los costos mixtos porque tienen una parte fija y una parte variable. Pero esta es una derivación de los otros dos. Por tanto, en el flujo de caja
basta con establecer los costos fijos y los costos variables, porque los costos, en este caso mixtos y escalonados, ya es se podría decir, derivación de los otros dos grandes grupos. Así que no es necesario desglosarlos tanto. El costo escalonado, a diferencia del costo semivariable, la parte variable, en este caso, varía mucho más, ya, y puede incluso a duplicarse o triplicarse dependiendo del caso. Por ejemplo, si en una operación yo necesito 10 trabajadores, ya, los cuales son mis costos fijos, para producir, por ejemplo, las 1000 unidades de un producto. Pero si me paso, por ejemplo, a la fabricación de 1200, voy a necesitar, en este caso, 4 trabajadores más. O, por ejemplo, si tengo eh, un prevencionista en la empresa para una cierta cantidad de trabajadores y de pronto la cantidad de trabajadores aumenta en 5 unidades, pero me paso del límite, ¿ya? Y me exigen tener un departamento de mantención, si se dan cuenta, el costo aumenta exponencialmente. Entonces, los costos escalonados, generalmente la parte variable ya crece exponencialmente. Frente a una mínima modificación de la operación o del servicio, el costo variable, el costo en este caso variable del escalonado varía mucho. Bien. Va, me pasa ahí. El detalle en este caso de los costos de producción, ¿ya? Eh, se analiza para poder determinar cuáles áreas de la empresa van generando ingresos, pero para el flujo de caja el ingreso va a ser uno solo, ¿no? En la empresa se establece por área en este caso y se analiza los costos por separado. Ya tengo que tener claro cuánto es lo que está produciendo o gastando cada departamento. Ya, por tanto, va a haber un costo de producción asociado. El costo de producción va a ser, por ejemplo, cuánto me cuestan las materias primas para elaborar un producto y cuántos son los costos de mano de obra involucrados en la fabricación de ese producto, ¿ya? Por tanto, va a ser parte del costo de producción. Todo lo que esté relacionado con el producto o con el servicio prestado va a ser costo de producción o costos del servicio. Dentro de los costos de producción, por ejemplo, que tenemos la materia prima. Si, por ejemplo, en una empresa de una mueblería está fabricando muebles a pedido, en este caso el costo de la materia prima van a ser todos los materiales utilizados en el proceso, materiales e insumos, ¿ya? Las planchas, por ejemplo, tapacantos, tornillos, pegamento, pintura, barniz, etcétera, ¿ya? Los costos de mano de obra asociados a esa producción va a ser en este caso el carpintero, en este caso el pintor, ¿ya? Va a ser en este caso todas las personas involucradas en el proceso. Pero también vamos a tener gastos que son indirectos al proceso de fabricación. Los gastos indirectos son gastos que no necesariamente están relacionados con el producto y que no se van con el producto. Ahí está la diferencia. Los gastos indirectos en este caso se utilizan para poder fabricar el producto, pero no se van con el producto. Por ejemplo, el supervisor ya puede ser una persona, en este caso, de vital importancia para el proceso, pero no interviene directamente en la fabricación del producto. Por tanto, es un gasto indirecto, ¿ya? ¿Se entiende? El prevencionista, por ejemplo, de la empresa, tampoco interviene directamente con el producto,
Por tanto, también pasa a ser un gasto indirecto. Después todos estos términos los vamos a ir trabajando, los vamos a ir generando un ejemplo en una plantilla Excel donde vamos a ir trabajando cada uno de ellos, ¿ya? Para ir determinando más o menos los costos asociados en un proyecto. La depreciación. Ya dice la expresión contable del proceso de obsolescencia, particularmente del deterioro que experimentan algunos activos fijos, y se define formalmente como el proceso de pérdida de valor contable que sufren los activos fijos en el transcurso de su vida útil, ¿ya? La depreciación de los equipos está estipulada en una tabla de servicio puesto interno, que ustedes la pueden encontrar fácilmente cuando colocan, por ejemplo, acá, ya, depreciación SI, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí encontramos en este caso dos tipos de depreciación. La normal y la acelerada, ¿ya? Aquí hay una serie de activos fijos, ya, por sector. Ahora, obviamente, si su activo fijo no aparece dentro de esta tabla, ¿ya? Se puede calcular en base a un equivalente, ¿ya? En base a un activo que aparezca acá, que sea más o menos similar o esté dentro de, en este caso, de los productos genéricos, pues son activos genéricos, ¿ya? Y le puedo calcular una vida útil aproximada, ¿ya? Ahora, ¿por qué existen dos tipos de vida útil, ¿ya? O depreciación? Eh, la primera, la vida útil normal, es la que siempre ha existido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De cierta manera, tomamos el valor de nuestro activo y lo tenemos que dividir por la vida útil. De esa forma no estamos depreciando. La depreciación acelerada, ¿con qué fin se creó? La depreciación acelerada, si se dan cuenta y alcanzaron a ver los valores ahí que aparecen en la plataforma del servicio de impuesto interno, se dan cuenta que más o menos ya la depreciación acelerada es un tercio de la vida útil normal. Por ejemplo, ahí aparece un valor de 15, ya, y si los 15 años ustedes los dividen por 3, me va a dar 5. Si los 7 años lo dividen por 3, me va a dar aproximadamente 2 puntos y algo, se considera 2, siempre se redondea hacia abajo, ¿ya? Acá, si los 40 lo divido por 3, me da 13 puntos y algo. Si los 50 lo divido 3, me va a dar 16 puntos y algo. Entonces, de cierta manera, la depreciación acelerada es un tercio de la depreciación normal. Así que es fácil calcular la depreciación acelerada. Ahora, ¿cuándo ocupar una o cuándo ocupar la otra? Ya, en realidad, si ocupo una o ocupo la otra, va a depender en este caso de del que esté evaluando el proyecto. Ya cuando si quiero ocupar, por ejemplo, evaluar mi proyecto bajo una depreciación acelerada o bajo una depreciación normal. Por ejemplo, un vehículo ya se puede evaluar por depreciación normal o por depreciación acelerada. Por ejemplo, un automóvil por depreciación normal se va a dividir su vida en su valor, en este caso de activo,
en 7 años. ¿Ya? Pero si yo, o las camionetas, por ejemplo, también son 7 años, los camiones son 7 años, pero por ejemplo, si yo estoy trabajando esa camioneta en un sector forestal, ¿ya? Donde los accesos son súper malos y yo lo tengo en consideración. Sé que el acceso es malo, sé que la camioneta en este caso seguramente va a ir cargada con más de la capacidad en este caso permitida en la pickup. Y en general le voy a dar un trato en este caso que no es tan normal para un vehículo de trabajo. Seguramente si lo calculo bajo una depreciación normal, ese vehículo no me dure 7 años trabajando. Y lo más seguro es que empiece a presentar fallas mucho antes. Entonces ahí yo digo ya, para mi proyecto, como este vehículo de trabajo ya realmente se va a deteriorar y se va a dañar, hagamos y trabajémoslo bajo una depreciación acelerada. Los camiones, por ejemplo. Si el camión, en vez de transportar en carretera mercadería y todo, como por ejemplo muchos camiones en este caso de retail, este camión va a trabajar en una forestal, donde los caminos son malos, donde muchas veces quedan enterrados, ¿ya? Donde muchas veces se le carga con sobre la capacidad, donde en este caso el chofer constantemente va a estar trabajando ralentí el camión y el camión se me va a dañar. Seguramente ese camión no me va a durar más de 3 años funcionando y después me va a empezar a generar problemas mecánicos significativos. Ya, si sé que el camión va a estar en esas condiciones trabajando, trabajemos bajo la depreciación acelerada. ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí? Pero una consulta, eh, lo que dividimos es el valor, ¿cierto?, del activo. Sí, por ejemplo, si el camión me cuesta 100 millones de pesos, yo lo divido por los 7 años de depreciación. Ya, ¿y el resultado qué es lo que se le hace? ¿Se le va restando por año al valor inicial? El resultado, en este caso, se los vamos a ir restando, en este caso, en el flujo de caja, al ingreso. ¿Ya? Porque ¿qué me dice eso? Que, por ejemplo, en 7 años el camión, en este caso, se deprecia por completo, ¿cierto? Su Sí. valor actual en efecto de cálculo es cero, pero en efecto contable es 1 peso. A los 7 años el camión no vale nada. ¿Ya? Es decir, que si yo tomé en este caso ese camión y lo deprecié en mi flujo de caja y lo consideré, yo a los 7 años debería estar cambiando el vehículo, porque lo consideré dentro de mi flujo de caja. ¿Ya? Por tanto, de cierta manera, no estoy perdiendo dinero, sino que en el fondo, como fue considerado, no, si yo tengo que hacer la renovación de ese vehículo a los 7 años, no va a tener ningún impacto sobre mi negocio, porque fue considerado todos los años una depreciación que fue restada del ingreso, ¿ya? Y no se tocó. Las utilidades del negocio no se tocaron ahí en la compra del camión nuevo. ¿Por qué? Porque fue considerado dentro de todos los costos asociados a la empresa. Es como generar un ahorro, entonces. Exacto.